Bonjour. Voy a hablar en francés. Las únicas dos palabras de español que conozco las acabo de decir. Permítanme, comenzando a decir cuán grato me es estar aquí esta mañana para hablar de un tema que me interesa desde hace tiempo, que es el tema de los posibles efectos del cambio climático en las epidemiologías de enfermedades con vector. Es un tema que hace correr mucha saliva y que está de moda, y muchas veces hay que irle a contar que hay inexactitudes. Quizá conozcan ustedes Heráclito, que es un filósofo griego del siglo V antes de Jesucristo, que tenía muy mal carácter y que siempre decía cosas incomprensibles de sus contemporáneos. Pero los pocos escritos que tenemos ahora, hay uno que ilustra bien lo que vamos a abordar, que es la frase que está: nada es permanente salvo el cambio. El mundo cambia, y en particular el clima. El clima siempre ha cambiado y el hombre ya ha visto varios cambios de clima, pero el evento que nos ocupa hoy es algo particular, pero la realidad no es impugnada hoy, así que realmente no es nada nuevo, pero el cambio climático ya ha comenzado y ignoramos su magnitud, su duración, lo cual es preocupante. Esto inquieta a los científicos, a los tomadores de decisiones, y se amplifica a través de los medios de comunicación, así que preocupa a todo el mundo. Así que la especulación sigue sobre las posibles consecuencias, sobre todo sanitarias, del cambio climático. Y todos los días nos anuncian escenarios apocalípticos, y como estos apocalipsis siempre se creen, realmente las palabras tranquilizantes siempre parecen sospechosas. Esta evolución del clima en la óptica de la epidemiología, aun si los mecanismos muy complejos todavía se discuten, muchas veces se habla del aumento de la temperatura. Pero lo que se olvida de decir en general, o sea, ¿de qué temperatura se trata? ¿Se trata acaso de la temperatura diurna o de la temperatura nocturna, que no tiene las mismas consecuencias, sobre todo de las enfermedades con vector? ¿Son las temperaturas máximas que aumentan o mínimas? Se trata de temperaturas de verano o de inviernos. Vamos hacia veranos canículos o inviernos más bien suaves, lo cual no tendrá las mismas consecuencias. Y sobre todo la temperatura no es el único factor que entra en juego. Por ejemplo, son los cambios en las precipitaciones en las enfermedades tropicales, lo que es importante. Por lo tanto, hay que hablar de cambio climático, más de calentamiento global. Y muestra justamente el carácter tan aproximativo de muchos análisis que solo toman en cuenta la temperatura. Pero sea lo que sea, este fenómeno evidentemente va a tener repercusiones importantes y profundas en todos los campos, y en especial de la salud y de las enfermedades infecciosas. Para el médico, ¿cuál es el enfoque que debe adoptar? El problema es difícil por muchos motivos, y yo pienso que hay tres principales. Las incertidumbres parciales primero, pero son incertidumbres de las previsiones de los climatólogos contra la rapidez, la duración. No es una crítica contra los climatólogos, es una ciencia muy difícil que ha hecho muchos progresos estos últimos años, pero hay que reconocer que nos proponen escenarios muy variables.
muy diferentes unos de otros. Claro, es molesta porque es sobre las previsiones de los climatólogos que los epidemiólogos van a fundar sus previsiones. El segundo es el desconocimiento en materia de ecología y de epidemiología. Todavía no se entienda bien cómo funcionan estos sistemas en la futura. La imposibilidad de experimentar en tamaño real. No se puede tomar la región del globo y decir, bueno, vamos a ver qué da. Bueno, afortunadamente no se hace, se hacen experiencias y experimentos en laboratorio donde hay que cambiar humedad y temperatura, pero estamos lejos de las condiciones de la naturaleza. En cuanto a las enfermedades de transmisión vectorial, hay que volver al esquema clásico de un sistema epidemiológico donde vemos un agente infeccioso, no digo un agente patógeno porque un agente infeccioso puede ser patógeno para uno y otro para otros, más bien un agente infeccioso que circula en la naturaleza entre ciertos vertebrados y a través de un cierto número de especies de vectores. Tal sistema en sí es ya complejo. Son sistemas que deben ajustarse permanentemente a las variaciones del medio ambiente. Si introdujimos en estos sistemas la variación de las condiciones climáticas, es una desestabilización de ese sistema epidemiológico por efectos directos e indirectos, por una parte en los tres componentes del sistema, es decir, el agente infeccioso o las cepas mejor adaptadas a este nuevo medio ambiente, el vertebrado, donde vamos a ver variaciones en su distribución, en su densidad, en la dinámica de su población, en su conducta, en la genética de su población. Y esto también va a afectar a los artrópodos vectores en su distribución, en su densidad, en su dinámica de población, en su longevidad, en la frecuencia de las comidas sanguíneas y su alimentación, la longitud de su reproducción y la genética de su población. Cada uno de esos tres elementos van a responder independientemente por su propia cuenta, con efectos muchas veces diferentes de un vector a otro. Otros van a ser favorecidos, otros van a ser desfavorecidos, etcétera. En forma general se puede decir que probablemente vamos a tener pocos efectos en los actores endófilos que viven en nuestras casas, por ejemplo, o que viven donde son solamente con los roedores que están menos expuestos al medio ambiente. Pero el cambio climático también van a intervenir en las relaciones de estos tres elementos del sistema que tienen entre sí el funcionamiento de los sistemas parásitos vectores. Y la palabra parásito se toma en su sentido más amplio. Vamos a tener diferencias en los contactos ecológicos. En epidemiología todo se trata de contacto ecológico, el desarrollo de los agentes infecciosos dentro de sus cepas y en el organismo del vector, con variaciones en la incubación intrínseca, el tiempo de desarrollo de la agente infecciosa en el vector, quizás la posibilidad de transmisión vertical de una generación a otra en el vector. Todo esto va a causar modificaciones en el sistema epidemiológico, probablemente nuevos ciclos de transmisión y nuevos riesgos epidemiológicos. A nivel de las enfermedades mismas, entonces lo que podemos observar son ante todo cambios en la distribución geográfica de las endemias. Pero hay que tener cuidado en los dos sentidos.
con frecuencia cuando se habla de los cambios, bueno, de las diferentes zonas. Podemos decir que se van a extender y que van a ir a zonas que no van a tener entonces, o que tenían ya y que van a tener. Entonces aquí ven las dos direcciones, porque algunas van a tener regresiones. El cambio en la marcha de las epidemias, en los riesgos de surgimiento, y vamos a observar también cambios en la temporalidad de la transmisión, y eso puede tener efectos en la inmunidad de la población y cambios en la intensidad de transmisión con efectos en la incidencia, el número de casos de la enfermedad y en la inmunidad en las poblaciones. Los efectos complejos en todos estos parámetros en ciertos casos van a potencializarse y en otros van a contrarrestarse, por lo menos parcialmente, en consecuencias positivas o negativas en la transmisión. O sea, efectos variables según la enfermedad y para la misma enfermedad variables según la región. Además, a estos factores climáticos se agregan varios factores no climáticos y no hay que se pueda hacer realmente cuál es la parte de cada uno, puesto que todos están en interacción. Estamos lejos de comprender estos fenómenos que resultan de combinaciones tan complejas que ponen en juego simultáneamente un tan gran número de variables. Es querer resolver una ecuación que no tenemos conocida, así que no lo podemos lograr. Así es que las predicciones que podemos hacer, las podemos hacer y hay que hacerlas, pero no hay que perder de vista que son predicciones, que son conjeturales, que son aleatorias, y las especulaciones muchas veces son muy azarosas. En este contexto de incertidumbre en que estamos, hay que observar que los científicos mismos no siempre están de acuerdo entre sí. Vemos que las publicaciones científicas muchas veces no están de acuerdo y a veces están con la huella de cierta parte catastrófica. Hay que cuidar, no poner todo en el cambio climático. Todo lo que no sabemos explicar, no hay que echárselo al cambio climático. Muchas veces se acusa el clima erróneamente. Ocurre un evento epidemiológico, una emergencia, un cambio en las enfermedades de epidemiología, y sin haber estudiado seriamente decimos, bueno, es el cambio climático. Bueno, estoy de acuerdo, es posible, pero hay que tener un mínimo de argumentos para poder creer. Hay enormemente enfermedades aquí y allá. Se acusa el clima climático cuando hay una modificación, paludismos, de enfermedad de chikungunya, o sea, de Snell, de enfermedades de Lyme, de dengue, etcétera. Ustedes me pueden decir también, ya tenemos hoy ejemplos de influencia de cambio climático. No tenemos pruebas formales, pero para un cierto número de casos tenemos sospechas bastante fuertes. Indico algunos aquí: la leishmaniasis canina y quienes lo transmiten en Europa, que ganan terreno hacia el sur de Alemania, Suiza, Francia, más al norte que habitualmente. La fiebre catarrobina que llegó en el sur de Europa, en la cuenca del Mediterráneo, a partir de 1998, con su vector Culicoides nicola, un buen vector africano de esta enfermedad. O sea, la fiebre del Valle del Rif en África del Este, que sabemos que los brotes se deben a las lluvias
que coinciden con un aumento de la temperatura del agua del Océano Índico. También tenemos el caso de la encefalitis de la cucaracha de Eurasia, que parece, los modelos nos muestran bien, suben hacia el norte y hacia el este, que ganan la parte de Escandinavia y probablemente va a desaparecer de las zonas más al sur del clima mediterráneo. Tenemos también regresiones de paludismo en África Occidental, en el Sahel de África del Oeste, a causa de las modificaciones climáticas en forma de sequía que han hecho desaparecer ciertos vectores y sobre todo el Filestus, también la fiebre relapsing de Crocidurae, y vemos hacia el sur, pero liberando zonas del norte. Tenemos un cierto número de enfermedades y muchos factores intervienen. Probablemente en esos casos son factores de orden climático discutibles, algunos otros son convincentes. Hay otros factores que entran en juego, pero es bastante complejo. No podemos explicar a posteriori lo que nosotros observamos. Hay que anticipar. Siempre es aleatorio describir la historia del futuro. Con sistemas tan complejos no podemos hacer previsiones serias viendo la aguja de un termómetro en una caja en una estación meteorológica. Es mucho más complicado que eso. El clima es un factor, entre otros. Esto nos lleva a la necesidad de un enfoque de naturalista para comprender el funcionamiento de esos sistemas epidemiológicos. Por desgracia, desde hace un tiempo los médicos, incluso los epidemiólogos, no son naturalistas. Por lo tanto, podemos decir que acerca de estos sistemas epidemiológicos que son sensibles al clima, son riesgos que son difíciles de evaluar, incluso con los modelos matemáticos que construimos, que tratan de tomar en cuenta los factores demográficos o socioeconómicos. Pero esos modelos nos conducen a probabilidades, a definir riesgos, y un riesgo por definición no es una certidumbre. ¿Cómo vamos a razonar? Lo primero, es muy importante, es rechazar todos los razonamientos superficiales o simplistas. Por ejemplo, el aumento de la temperatura va a introducir una enfermedad. No es así como ocurre. Esos razonamientos se fundan en convicciones o impresiones. No es muy serio. Las cosas son mucho más complejas. De todos modos, la distribución de las enfermedades difiere de la distribución de sus vectores. Esto significa que existen otros factores limitantes que no siempre se conocen, muy lejos de eso. El primer principio, rechazar todos los razonamientos demasiado simplistas. No puede decir que son falsos, hay que trabajar, hay que matizarlos, explicarlos en forma más profunda. La segunda actitud es tener demasiado discernimiento, no solo en las previsiones, también hay que ser cauteloso en la formulación, no hay que ser demasiado alarmista ni tampoco demasiado tranquilizador. Es difícil. Hay que darse cuenta también que cuando un científico dice que tal fenómeno quizás va a producirse, hay un riesgo, es una posibilidad, pero no lo afirma, y al día siguiente en la prensa, en ciertos órganos de prensa, porque hay periodistas serios, les dicen,
científico dijo que se iba a producir. No es así. Dijo que había un riesgo y un riesgo no es una certidumbre. En regla general hay que esperarse a efectos ciertos, pero creo, y esa es mi opinión, que más bien van a ser progresivos y duraderos en las endemias, sobre todo lo que llamamos las enfermedades de foco natural, que están muy relacionados con un ecosistema. Si este se modificó, el foco también va a modificarse. Y lo que vamos a ver sobre todo son los efectos de franja en la periferia de las zonas endémicas, donde la situación de la enfermedad es inestable y precaria, donde vamos a tener los efectos del cambio climático mucho más que en plena zona endémica, donde no va a cambiar mucho. Y lo que vamos a ver es más bien, son desplazamientos de endemia, enfermedades que van a extenderse en ciertas zonas, pero van a liberar otras zonas donde se encontraban antes. Y probablemente no o poco de epidemias masivas que nos anuncian muchas veces. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Todo eso está muy bien, pero debemos tomar decisiones. Hay dos actitudes posibles. O no hacemos nada, vamos a aguantar, ignorar el fenómeno y eso es un error. Y hay muchos países que adoptaron esta actitud equivocada. O se decide ser consciente de este problema y reaccionar y luchar para tratar de limitar las catástrofes, tratar de adaptarse para soportar las consecuencias inevitables y las consecuencias inevitables. Y ahí mucho cuidado, porque el fenómeno que tenemos ahora es muy rápido, mucho más rápido de lo que pensábamos. Así que la adaptación biológica es lenta, pero la adaptación cultural debe ser más rápida y hay que prepararse a lo imprevisto. Por lo tanto, hay 5 ejes prioritarios. Primero, luchar contra el efecto de invernadero. Eso no se refiere directamente a los médicos, pero hay que ser consciente del hecho que, y esos son los climatólogos que lo dicen, aún por arte mágico, si paráramos hoy en la mañana las emisiones de efecto de invernadero, el fenómeno ya empezó y la inercia es tal que va a seguir durante por lo menos 100 años. No digo que no hay que hacer todo para pararlo, pero no hay que esperar resultados rápidos. Después hay que aumentar seguramente, implementar y aumentar la supervisión epidemiológica. Debe ser confiable, sensible, rápida y permanente. Hay que hacer información. Hay que crear un tipo de Interpol epidemiológico, conocer la calidad de receptividad de las poblaciones, conocer los vectores, aprender a detectar lo que no se conoce en las enfermedades, en los roedores, mosquitos, etcétera. Y tenemos armas para eso. Y una de las armas eficaces que debemos trabajar todavía más es la supervisión por satélite. Es cada vez más utilizada en todos lados para supervisar las situaciones epidemiológicas. Nos permiten de checar unos 50 factores climatológicos, biológicos, etcétera, que son todos útiles para los epidemiólogos. El satélite hoy en día es lo que sustituyó el barómetro de nuestros padres y la rana de los antiguos. Nos permite saber lo que va a suceder. Y hay que también insistir sobre la rapidez de la detección. Lo ideal es la anticipación.
Otra cosa es la necesidad de una buena comunicación. Tener información es buena, pero hay que difundirla rápidamente entre los organismos científicos nacionales, internacionales y también en dirección de la población. Estamos todos en el mismo barco. La coordinación internacional es indispensable. El intercambio de información debe circular bien y rápido. Y para la población se necesita sobre todo evitar los rumores, las falsas noticias que son amplificadas por los medios de comunicación y que provocan comportamientos irracionales. Claro, reforzar la investigación para todo eso. Se necesita reforzar la investigación y la capacitación, porque para todo eso necesitamos una buena capacitación. Así que lo que tenemos que tener en mente es que el cambio climático tendrá seguramente efectos en todos los campos. Todo está interconectado, habrá grandes diferencias de acuerdo a las regiones, los países, los efectos no serán los mismos para todos, algunos van a ganar, pero muchos van a perder. Y eso me hace citar una frase de Jean d'Ormesson que encontró en uno de sus libros: cuando el diluvio aparece, mata a todos los seres que están en la tierra. En la prosperidad de los pescados es una revuelta. Seguramente algunos van a ganar y otros van a perder. Heráclito tenía razón, todo cambia cada vez más rápido. Y todo este asunto va más allá de los aspectos médicos. Todo está interconectado. Cualquier intervención sobre un factor provoca una cascada de efectos que no son fácilmente previsibles y va a depender del desarrollo de la política sanitaria, de la prioridad a la salud, etc. Deberemos trabajar juntos, veterinarios, médicos, epidemiólogos, ecologistas, zoológicos, primatólogos, entomólogos y agricultores, especialistas del desarrollo, especialistas del urbanismo, de la hidrología, de la agronomía tropical, de la lucha contra los insectos, los climatólogos también. Y eso a escala nacional y mundial. Les quiero decir que no es asunto fácil, pero debemos hacerlo. Así que creo que debemos llegar a la coordinación de los varios campos de los que mencionó, hablar de la adaptabilidad cultural y la voluntad política. Disculpen si he sido un poco largo, pero muchas gracias por su atención.